Bueno, muchas gracias por la invitación. En particular me gustaría probablemente conversar sobre uno de los aspectos que hoy en día está ocupando la agenda regional y tiene que ver con el rol que pueden cumplir particularmente en la industria minera dentro de este proceso de prácticamente reconstrucción que está sufriendo nuestra región. Y yo creo que el debate debiera ser nutrido con con algunas cosas que ya sabemos, ¿bien? Y en mi rol de académico de la Universidad Católica del Norte, yo creo que es en el área en la cual puedo contribuir. A ver, respecto a la... Yo creo que es importante entender en su justa medida el rol de la industria minera de acuerdo a la estructura legal o al marco tributario que nosotros hemos definido a través de nuestra propia constitución. Es decir, constantemente se indica de que la empresa minera muchas veces no deja parte de sus tributos en la región, cuando yo creo de que si bien la frase en sí misma eh, podría estar correcta, existen algunos elementos técnicos que vale la pena destacar. En primer lugar, la empresa del sector minero indudablemente es el sector que contribuye con la mayor proporción de impuesto a la renta, ¿bien? Y ese impuesto a la renta en su definición de impuesto de propiedad nacional. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el Estado puede tomar esos recursos y asignarlos en cualquier lugar del país en donde ellos estimen conveniente. Por lo tanto, nuestra primera demanda como ciudad, que es que los tributos queden en la ciudad, bueno, eso no es tan simple porque los impuestos son de propiedad del Estado. Bien. Y por lo tanto, la empresa minera cumple con pagar los impuestos que efectivamente paga cualquier actividad económica que genere venta y servicios. Esto es súper importante porque el impuesto a la renta no diferencia a la industria minera de probablemente una pyme o una microempresa que lleva a cabo alguna actividad de venta de bienes o servicios. Es un primer elemento que yo creo que es importante destacar, que los impuestos son de propiedad nacional. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre una microempresa que vende, digamos, productos de seguridad y una empresa minera o el sector minero? Es que este segundo genera una externalidad negativa. Es decir, su proceso de producción genera un costo. Y ese costo tiene diferentes dimensiones. Hay un costo que es ambiental, hay un costo que es de polución, hay un costo que es social, hay un costo, por ejemplo, algunos costos sociales que la empresa necesariamente genera es la debilitación del imaginario colectivo local por la gran cantidad de trabajadores que se ocupan desde otras regiones. Eso hace que al final del día el imaginario que se construye en torno a la ciudad sea mucho más débil que en otras ciudades. Y eso asimismo trae un menor cuidado de los espacios públicos que incrementan los costos medios, por ejemplo, de mantener plazas, parques y por ejemplo, y espacios públicos. Ese es un costo asociado con el proceso de producción. Por lo tanto, la pregunta es si nosotros dejamos de lado el impuesto a la renta, ¿cuáles son aquellos impuestos que efectivamente tienen un carácter compensatorio? Y allí es donde probablemente el primero que aparece es el impuesto específico. Sin embargo, el impuesto específico es nuevamente de propiedad nacional. Se canaliza a través de de los programas FIC, ¿bien? Pero estos programas FIC también se reparten en el resto de las regiones, no solamente las regiones mineras. Por lo tanto, no necesariamente podríamos pensar de que la empresa minera efectivamente está compensando a la comunidad local por las externalidades negativas de su proceso de producción. Ahora, es importante destacar que nuevamente se está cumpliendo con lo que la ley indica. Bien, es decir, se está pagando el impuesto que la ley le sugiere. Y hago la distinción de un royalty, bien, y la hago intencionalmente, porque no es de carácter local en su gasto, bien. Por lo tanto, acá cuando nosotros, o muchas veces la sensación de la comunidad es que la empresa minera no paga su impuesto o lo paga en otro lugar o que no contribuye al desarrollo local, yo creo que si bien ese argumento en el fondo podría ser correcto, debemos entender que hay un marco legal que regula esto. O sea, la pregunta de fondo es por qué particularmente los parlamentarios a nivel local no han promovido alguna agenda en donde efectivamente se generan impuestos locales. En la experiencia que hemos tenido en reuniones de trabajo en el sector minero, es un sector que indudablemente está preocupado por el desarrollo de la ciudad, independiente de que eso tenga un efecto en el largo plazo o no, pero sí está preocupado y efectivamente muchas veces uno escucha de que, bueno, dado la cantidad de impuestos que pagan, la pregunta es por qué esa cantidad de impuestos no es reasignada internamente
Y acá es donde chocamos probablemente con 200 años de historia, que es el propio centralismo en nuestro país. Es decir, y, y acá es importante que nosotros como comunidad definamos. Yo creo que si nosotros logramos alinear los intereses del sector minero, de impactar positivamente en el desarrollo de la comuna, más el interés del sector público de convertirse en una ciudad atractiva que disminuya los flujos de conmutantes, más lo que como academia ya hemos generado en nivel de conocimiento científico en torno al tema, entonces probablemente podemos generar una presión para que ahora que viene un proceso de constitución nuevo, efectivamente los tributos locales ganen un espacio. Bien, y en ese sentido hay que ser justos probablemente con el poco desarrollo que ha tenido la ciudad, pero ese poco desarrollo no necesariamente corresponde a que la empresa no pague esa cantidad de impuestos, la cantidad de impuestos que se está pagando es lo que regularmente la condición tributaria exige. Creo que es importante pensar en torno a esto, porque hoy en día lo que nosotros tenemos es un sector minero que contribuye con una parte significativa del presupuesto nacional, eso hay que destacarlo, es una parte significativa. Contribuye con algunos impuestos a nivel local, ya sea vía FIC o vía pago de patentes mineras a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional o a través de ingresos directos a las municipalidades. Pero lamentablemente esto no necesariamente llega hasta la región o hasta la comuna. Por lo tanto, la pregunta en realidad, en mi opinión, no debiera ser ni hacia la empresa minera, ni tampoco debiera ser hacia el sector, ni tampoco debiera ser probablemente hacia la propia municipalidad. La pregunta es hacia los propios parlamentarios. ¿Qué hace de que no esté en la agenda como prioridad número uno la elaboración de impuestos de carácter local o de contribuciones o de carácter que tenga que permitan quedar en la región? Porque es mucha casualidad de que la empresa minera efectivamente lo quiera, porque tiene una estrategia muy activa de aporte, tiene una estrategia muy activa de responsabilidad social empresarial, pero muchas veces termina haciendo labores que probablemente el Estado debiera hacer. Y cuando me refiero a Estado, incluso me refiero a gobierno local. Es decir, queremos que realmente la empresa minera lleve a cabo actividades que son de propiedad o que son de responsabilidad de los gobiernos locales. Y es una pregunta que yo creo que como comunidad debemos hacernos. Bien, porque esto genera un efecto negativo que es sumamente nocivo, que es la falta de rendición de cuentas. En el fondo, el gobierno local es tan desplazado en su oferta de bienes públicos que al final no lleva consigo un proceso de rendición de cuentas. Por lo tanto, yo creo que en este contexto que se abre la nueva constitución es de suma importancia tener claros estos elementos para no repetir la misma historia. Bien, y para volver un círculo virtuoso en torno a la minería. Caso contrario, definitivamente la ciudad va a perder su atractivo y en el largo plazo probablemente vamos a tener que ver situaciones que ya vimos hace un tiempo atrás y que yo creo que nadie quiere que se repitan. Y la academia en esta labor tiene un rol fundamental. Por eso que como Universidad Católica del Norte nosotros creemos de mucho valor llevar a cabo esta discusión, que es la que acabo de plantear. Y insisto, me encantaría ver una agenda de parlamentarios locales proponiendo los elementos en la Constitución, porque es allí donde se debe definir. Es decir, nosotros no podemos, las empresas están pagando los impuestos que están establecidos de acuerdo a nuestro propio código tributario legal. Si no nos gusta ese código tributario legal o si creemos que es nocivo para alguna región en particular, bueno, entonces para eso tenemos representación democrática en los parlamentos y en la Cámara. Por tanto, acá la responsabilidad es exclusivamente de este grupo de representantes que ha sido democráticamente elegido y que yo creo que hoy en día tienen la oportunidad de llevar a Antofagasta a un sitial diferente. Caso contrario, nuestra ciudad, nuestra querida ciudad, va probablemente continuar en la situación que actualmente estamos apreciando. Muchas gracias.